Muy buen día amigos y amigas de la Red Hoja, el día de hoy 9 de diciembre del 2019, en compañía de nuestros aliados Dakshina AC, traemos para ustedes un webinario que es de suma importancia para el próximo año. Aspectos legales y fiscales para donatarias autorizadas 2019. El objetivo que tiene este webinario es conocer las nuevas medidas que está tomando el SAT ante los incumplimientos de parte de las donatarias con sus obligaciones fiscales. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Ernesto Bermejo Jiménez, abogado corporativo, especialista en organizaciones de la sociedad civil. También es especialista en asesorar en temas legales y fiscales a organizaciones de la sociedad civil, en especialmente a donatarias autorizadas, consejero de varias instituciones nacionales, internacionales y expositor en diversos foros sobre los temas de su especialidad. Así que pues muchas gracias por conectarse y que tengan un excelente webinario. Adelante. Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes, buenos días. Vamos a comenzar a exponer estos temas y como siempre lo reiteramos cuando transmitimos conocimiento en materia legal y fiscal. Sus preguntas son claves. Sus preguntas que además a través de esta tecnología las pueden ir planteando son muy importantes porque además de que todos aprendemos de las preguntas que ustedes tienen, se les aclaran sus dudas. Tener dudas y no resolverlas correctamente en materia fiscal puede traer consecuencias muy importantes para sus organizaciones. Por favor, no esperen hacer una pregunta totalmente elaborada o compleja, o como llamamos en el argot, vamos a aventarle un torito a este licenciado a ver si es cierto que sabe de la materia. No me importan los toritos, lo que me importa es que la gente no se quede con dudas. Por favor, expónganlas. Si nosotros tenemos los elementos para responderlas en este momento, lo haremos. Si vemos que es una pregunta que no tenemos los elementos o habría que fundamentar y motivar, en este caso, fundamentar en la ley, lo haremos con gusto y se lo haremos llegar a través de los medios electrónicos, también a través de la tecnología. Pero sus preguntas son claves para poder todos aprender. Estamos haciendo comunidad, es lo que yo siempre he aprendido de Dakshina. Hacemos comunidad, ¿no? En este caso, informativa. Es clave, la autoridad está cambiando radicalmente su posición respecto de las donatarias autorizadas. Está habiendo cambios importantes que se están reflejando en acciones que también hay que advertirlo, ya estaban dentro del marco de la ley, ya estaban contenidas en el Código Fiscal de la Federación. Simplemente ha decidido comenzar a aplicar una serie de multas a las donatarias autorizadas. La idea de la autoridad es, para ya no quitar la donataria autorizada, ahora imponemos multas. Y veremos en los casos particulares que las multas no necesariamente eran procedentes. También la autoridad se equivoca y para eso nosotros como donatarias, como contribuyentes, tenemos derechos que también podemos hacer valer. Pero en otros casos particulares, sí nos estábamos equivocando a las donatarias en no haber cumplido en tiempo y forma y según los lineamientos que la propia ley nos marca. Y por lo tanto la autoridad ahora ha optado por imponer unas multas importantes. Nosotros como especialistas consideramos que totalmente desproporcionadas a lo que realmente la capacidad económica de las organizaciones. Nos parece que independientemente que estén en el Código Fiscal, en muchos casos no corresponden a nuestra realidad económica como tercer sector de la economía. De repente tenemos organizaciones que ni siquiera cuenta bancaria tienen todavía porque acaban de nacer y ya en su buzón tributario tienen multas de 89,000 pesos, de 170,000 pesos. Consideramos que es una desconsideración, perdón por la palabra, ¿no? Pero de parte de la autoridad y que efectivamente vamos a defenderlas en su momento, ¿no? Pues para mí es un placer, como bien decía Julián, soy especialista en esta materia, nos dedicamos a asesorar, nos dedicamos a orientar, nos dedicamos a
que las organizaciones de la sociedad civil, en todas las materias, pero en particular también en materia ecológica, cuenten con las herramientas suficientes. ¿Y por qué? Porque lo que tienen entre manos son cosas muy importantes para nuestra sociedad, para el planeta, para el impacto positivo que se tiene que lograr. Pero el tema administrativo, el tema fiscal, tiene que estar en punto, tiene que estar bien llevado. Ustedes tienen que asesorarse de contadores que sepan de la materia, con especialistas, notarios que sepan cuando les hagan una reforma estatutaria, con abogados que les sepan orientar. ¿Por qué? Porque de una mala orientación, de un error, de un mal consejo, vienen consecuencias que pueden llegar a ser nefastas para la organización. Para cualquier organización, ya tener una multa de 75,000, 85,000 pesos es, desde nuestro punto de vista, pues es una desgracia financiera, porque además nos cuesta mucho trabajo recaudar donaciones, mucho trabajo tener ingresos para nuestras organizaciones, y ahora para recaudar, para pagar multas, pues no nos parece que sea lo correcto. Pero todo esto hay que tomar medidas preventivas. Bien lo decía Julián, ¿cómo viene el 2020, ¿no? El 2020 para nuestras organizaciones? Pues viene con reformas, al grado de que a estas alturas de hoy, 9 de diciembre del 2019, todavía no sabemos si va a haber más sorpresas de parte de la autoridad. Hay que estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque la autoridad todo el tiempo está cambiando las reglas. Todo el tiempo está emitiendo nuevas reglas. Y es una pena, desde nuestro punto de vista, porque no son reglas claras. Son reglas confusas. Ni siquiera les puedo decir con claridad, con exactitud, que se pueden encontrar en tal o X, en tal página de internet, y que ahí están todas contenidas. No, hay que buscarlas en el diario oficial de la Federación. Hay que advertir cuando una norma ya es vigente o cuando es un proyecto. Y es una pena que los especialistas, en mi caso como abogado, tengamos que salir al quite de las organizaciones, porque desde nuestro punto de vista esto no debería de ser de especialistas. Esto debería de ser información que el SAT Donatarias debería tener en su portal de manera vigente, actualizada y a la mano. Oye, estas son las reglas. Estas son las reglas que toda organización debe de cumplir. Y en ese caso, pues que fueran claras. La regla miscelánea, que viene siendo, se puede decir que la segunda fuente de derecho, porque ¿cuál es la primera? La Ley de Impuestos sobre la Renta. Y también en concreto el Código Fiscal y la Ley del IVA. Esas son como la legislación. Pero lo que viene a regular muchas veces estas leyes es la resolución miscelánea que constantemente está publicando el SAT. Y digo constantemente porque hay que advertir que no solamente es una vez al año. Ni siquiera tenemos la fecha certera. Este año, por ejemplo, en agosto del 2019, saca el 20-21 de agosto nuevas reglas. Y no crean que tampoco están a la mano. En los artículos transitorios nos dice qué es lo que se debe de hacer. Pero no crean que era una regla exclusivamente para las organizaciones de la sociedad civil. No, viene mezclada con otros contribuyentes. Uno mismo tiene que descifrar aquello. Uno mismo tiene que interpretar. Uno mismo tiene que advertir. Entonces, en ese sentido, nuestro consejo es estar muy alertas y estar en comunidad, capacitándonos, compartiéndonos. Ahora, compartiéndonos certezas, porque a mí también me llega con mucha frecuencia de parte de organizaciones temores infundados, rumores. Me dijeron, yo creía, y lo ponemos en las redes sociales, y muchas veces no están fundados en la ley, no están fundados en lo que realmente va a suceder, sino en miedos y temores. También eso es bien importante, ¿no? Sabernos informar, sabernos capacitar. Y en ese sentido, pues ya vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay nuevas disposiciones, ¿no? Hay nuevas disposiciones. Simplemente les pongo este ejemplo. El primer punto de esta última regla miscelánea nos advierte la autoridad. Si una donataria autorizada, por el motivo que haya sido,
le fue revocada su autorización, dice la regla, sus miembros asociados, sus miembros del consejo, representantes legales, que formen parte de esa organización, no podrán formar parte de una nueva asociación civil que quiera ser donataria autorizada. Pero lo más grave desde nuestro punto de vista es cómo está redactada esta regla, porque también se podría interpretar que también podría llegar a ser motivo para que la autoridad revocara una nueva autorización. Ya se le hizo la pregunta expresa a la licenciada Wendy Jacob. En una entrevista que tuvimos acceso en un audio, se le preguntó, ¿cuál es el alcance, cuál es el propósito de esa normatividad? Y ella explicó que efectivamente el SAT estaba tratando de regular, estaba tratando de imponer sanciones, estaba tratando de ser preventiva para que no existieran los tramposos que crean una donataria y que además caen en el supuesto del 69B del Código Fiscal, es decir, los factureros. Efectivamente, ella dice, es que esa norma la publicamos para que un facturero que había usado una donataria y que le había dado un mal uso, en ese caso ya no tenga la opción de crear una nueva donataria porque era lo que pasaba. Pero lo que es una pena es que si eso, la autoridad era lo que quería legislar, lo que quería regular, pues desde nuestro punto de vista así lo hubiera legislado. Pero si uno lee la resolución miscelánea de agosto del 2019, dice generalidades que se prestan a interpretar lo que ponemos en este primer párrafo. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que existe un riesgo. Yo no digo que vaya a ser automático, ni siquiera que la autoridad vaya a tomar medidas en contra de toda donataria, pero de que ya está en la regla miscelánea y de que en determinado momento, si quisiera revocarle la autorización a otra donataria, podría usar y fundamentar esta regla. Cualquier representante legal, cualquier asociado, cualquier miembro del consejo puede llegar a formar parte de una donataria autorizada, pudiera llegar a ser motivo para que se la revocaran. Dice la licenciada Wendy, es que eso no es lo que quisimos decir. Bueno, muy bien, de acuerdo, pero eso es lo que está legislado. Eso es lo que está en la norma, así está redactado. Nosotros somos partidarios de que efectivamente se castigue a los tramposos. Nuestro sector no puede estar contaminado de personas que utilicen a las donatarias con un uso que no es el apoyo a la sociedad, el apoyo a la comunidad. Somos partidarios. De hecho, seríamos los primeros en decir a la autoridad y señalar si nos enteráramos de alguien que está haciendo un mal uso de las donatarias. Pero también conminamos a la autoridad a que regule mejor, sobre todo de una manera más clara y que después ese tipo de normas no se presten a malinterpretaciones. También un dato importante que ya existe en la regla miscelánea y que consideramos que puede llegar a haber llegado para quedarse, es esta posibilidad, la suspensión de actividades de una donataria autorizada. La vida de las donatarias, como la vida de una empresa, tiene sus ciclos. Y en algún momento de su ciclo económico, de su ciclo de actividad, era lógico que nos dieran esta posibilidad, así como las empresas lo tienen, así como las personas físicas también, ahora las donatarias. Yo no pierdo mi autorización, pero sí puedo entrar en una suspensión de actividades. Y lo puedo manifestar y después, inmediatamente, puedo reanudar esas actividades si las condiciones ya se dieron. ¿Esto a qué lleva a las donatarias hoy ahora? Pues a no estar gastando en contadores, no estar gastando en asesores, no estar gastando, probablemente, no lo van a creer, hasta en una renta, ¿no? No estar gastando, hacer una serie de gastos. Muchas donatarias sí me había tocado que por los ciclos de la vida que tienen, llegaban a dejar de tener actividad. Y no querían entrar en un estado de liquidación, porque además en México liquidar a una persona moral cuesta dinero, cuesta bastante por todo el proceso jurídico corporativo que se tiene que llevar ante notario. Y además muchas de ellas, muchas donatarias, no querían entrar en una liquidación, no querían disolverse anticipadamente, simplemente querían una tregua administrativa, que es lo que es la suspensión de actividades. Eso hoy ahora ya se puede hacer.
una donataria ya puede entrar en suspensión de actividades. Hay que cuidar los elementos, por ejemplo, la opinión positiva. Y ahí, qué bueno que la autoridad diga, a ver, ¿quieres que te suspenda actividades? Demuéstrame que estás en orden. Demuéstrame que no me debes nada, que no debes ningún detalle. Y entonces, pues ya te concedo el estado de suspensión de actividades, como se los concedía, les digo, a cualquier empresa, a cualquier persona. También se tenía ese derecho, ahora las donatarias ya tenemos acceso a esta posibilidad. Si te revocan la autorización, también dice ahora de una manera mucho más clara, tributas en el título 2 durante ese ejercicio y no puedes solicitar la autorización hasta el próximo ejercicio fiscal. Esto es bien importante porque antes había esa ambigüedad y antes, también hay que decirlo, podías recuperar la autorización en el propio ejercicio. Las normas han cambiado. De hecho, llegó a haber una regla que decía que la ejercicio ni siquiera no es más te vale, ahora te advierten y no podrás recuperar en el mismo ejercicio porque vienes de un proceso de revocación y ahora te tenés que esperar y en ese momento tributas como el título 2. Este tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque eso trae implicaciones fiscales y financieras para las organizaciones. Se tienen que sentar con sus contadores que sepan de la materia y entonces recalcular los impuestos. Porque en algunos casos habrá ingresos que antes no eran grabados, que ahora ya sí son grabados. Actividad económica que no es. Y hay que cuidar, por lo tanto, que no tengamos ninguna causal de revocación de la autorización. Para eso hay que meterse a fondo los últimos 5 años y revisar cuáles son nuestros riesgos fiscales. Oye, ¿qué riesgos fiscales pudiera yo llegar a tener en el caso de que la autoridad buscara y revisara mi operación económica y fiscal administrativa? Oye, aquí hay estos riesgos. Efectivamente, en el 2018, 2017, reporté mal mi informe de transparencia. Lo hice fuera de tiempo o aún así, habiéndolo hecho dentro de tiempo, excedí por mucho o por poco el 5% de gastos de administración permitido en la propia ley, reglamento y demás normas misceláneas. Lo excedí y así lo vengo reportando año tras año. ¿Por qué? Por un desconocimiento en este caso, de la técnica contable, porque las organizaciones claramente pueden, con la ley en la mano, reportar correctamente gastos de administración y gastos de operación. Pero si se ignoran este tipo de situaciones, lo más probable es que nuestros informes de transparencia traigan errores que nos pueden costar la revocación de la autorización. La autoridad está en su derecho de revisar y en este caso, de revisar y preguntarnos, oye, con su informe de transparencia de este año y de este otro, ¿por qué has excedido el 5% de gastos de administración? Es un procedimiento que tiene la autoridad. Y si nosotros no damos una explicación lógica, fundamentada en la ley, y que nos permita, en este caso, explicar cuál es nuestra situación, la autoridad, con todo derecho, nos puede revocar la autorización. Y lo que es un hecho es que ahora nos tendríamos que esperar al siguiente ejercicio fiscal. Por eso ahora hablamos de esto, de las causas de revocación y las pérdidas de vigencia, ¿no? Que vienen siendo, pues, las causales, se puede decir que más graves, ¿no? Más graves que a las que puede ser sometida una donataria autorizada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mantener nuestro estatus. Estatus que nos permite tributar en el título 3, estatus que nos permite acudir a donaciones para que el efecto fiscal para nuestros donantes sea la deducibilidad de su donación, estatus que nos permite subsistir como organizaciones que somos del tercer sector y que no queremos perder por ningún motivo, que en su momento nos pudo haber costado mucho, nos pudo haber costado poco, pero que no queremos perder. También advertir que conocemos organizaciones
que han perdido su autorización, ya sea porque no presentaron alguna declaración anual, porque no presentaron el informe de transparencia, porque fueron revocadas precisamente por exceder este 5%, porque revisando la autoridad su operación no estaban destinando las donaciones recibidas al objeto social, no estaban comprobando fiscalmente sus egresos, estaban desviando de lo que venía siendo la esencia, la naturaleza no lucrativa, en este caso de las organizaciones, y por lo tanto perdieron su autorización. Pero tomando las medidas preventivas, tomando las medidas adecuadas, pueden recuperar la autorización y adquirir lecciones para que no vuelva a pasar, para que no haya esa reincidencia. A toda organización hay que advertir, ni por muy grande ni por muy pequeña. En ese sentido, el SAT, no, les podemos decir como especialistas que hemos visto de todo tipo de casos. Organizaciones emblemáticas a nivel nacional e internacional están siendo cuestionadas por la autoridad y en su caso su autorización revocada. Habrá que ver cada caso particular, pero nos ha tocado ver pequeñitas organizaciones con muy pocos ingresos, pero que también con un desorden administrativo, o sea, la autoridad ha procedido a su revocación. No hay reglas, ni por muy grande, ni por muy famosa, ni por muy trascendente. La autoridad en ese sentido tiene todo el derecho, y eso sí lo establece la ley, de revisar en sus facultades de revisión, de auditoría, revisar, preguntar, y si no damos los elementos suficientes, de revocarnos la autorización. ¿Okay? ¿Qué pasa con el tema de las multas? El tema de las multas es un tema, desde nuestro punto de vista, pues un tema paradigmático. Ahora, a finales de octubre, principios de noviembre, la autoridad decidió, a raíz de una serie de omisiones administrativas de parte de las donatarias, imponer multas. Multas que estaban ya establecidas en el Código Fiscal de la Federación. De hecho, de ahí, cuando impone las multas, cita el Código Fiscal, cita los diferentes supuestos, impone las multas y nos las notifica a través del buzón tributario. ¿Por qué es un cambio paradigmático? Porque también tenemos de buena fuente conocimiento de que la autoridad decidió, pudiendo, porque también hay que advertirlo, pudiendo haber revocado la autorización, pudiendo haber emitido listados de pérdida de vigencia, dijo, muy bien, vamos a mantener a las donatarias, pero ahora les vamos a imponer multas. Y las multas, en este caso, fueron por diferentes motivos. Pero a mí me gustaría centrarme en el tema de los sismos. Y esto es una expresión que la hago de esta manera aquí, pública, y me encantaría que si me diera audiencia la autoridad, con mucho gusto ir a expresarle mis puntos de vista, pero me parece que la autoridad está totalmente extralimitándose. No es posible, no es justo que de un acontecimiento tan triste, tan doloroso para nuestro país, como fue, y además vivo yo en la Ciudad de México, nos tocó en carne propia, ¿no?, como ciudadanos, padecer lo que fue la desgracia de los sismos del 2017, de septiembre del 2017. Me tocó ver en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, la desgracia de estos sismos. Y ahí, de manera rápida, de manera expedita, la autoridad empezó a sacar normas. Normas que empezó de alguna manera, a atropellarse a sí misma, porque todavía no salía en diario oficial de la Federación, que es la publicidad mínima que se le exige a una norma de estas características, y ya estaba poniendo unas fechas de cumplimiento para todas las organizaciones. Y ya le estaba diciendo a todo el sector de las donatarias autorizadas, independientemente de su ubicación geográfica en el país, que tenían que cumplir con los informes de los sismos. Pero, y entonces, de una manera pareciera ser como graciosa, decía, bueno, si no recibiste recursos, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no recibiste recursos. Muy bien, todo eso parece muy inocente, pero qué pena que hoy, 2019, algo tan básicamente
administrativamente sencillo, porque técnicamente no había más que expresarse a través del buzón, en este caso a través de mi portal, con la clave CIE, presentar un caso de aclaración. Todo esto ya lo tenemos claro, pero hay que advertir que en octubre del 2017, ni nosotros como especialistas lo teníamos muy claro. ¿Cuál era el camino? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cuál eran los formatos que se habían que cumplir? ¿En qué tiempos? ¿En qué momentos? ¿No? Y ahora resulta que las organizaciones que no cumplieron, no, fíjense qué triste, ni siquiera las organizaciones que efectivamente recibieron recursos para los sismos y que no los destinaron a esos fines. Yo diría, a esas organizaciones no solamente múlteseles, sino también revóquesele la autorización y también hágase una auditoría. ¿Cómo es posible que se hayan prestado para recibir recursos y no los hayan destinado para los más necesitados? Pero no, ahora resulta que en octubre del 2019 la autoridad decide multar a diestra y siniestra, así como se escucha, a toda organización, algunas de ellas que ni siquiera habían nacido al derecho, que ni siquiera en el 2017 se habían conformado, que se vinieron a conformar hasta el 2018, que vinieron a ser donatarias hasta el 2019, y ahora resulta que esas organizaciones nacientes, con toda la ilusión de desarrollar sus objetos sociales, ya tienen una multa que porque no cumplieron con la obligación de haber manifestado bajo protesta de decir verdad, que no recibieron recursos para los sismos del 2017. La verdad, lo hemos dicho, creemos que esto es pues se oye muy fuerte la palabra, pero es como una prostitución de la norma. No es justo. No le vemos más que un sentido recaudatorio. Vamos a multar, a ver a cuántas no meten las manos y a ver cuánto recaudamos. No nos parece justo, para nada no nos parece justo que se hayan impuesto multas por esos motivos. Las reglas no fueron claras, las reglas no fueron en ese sentido no clarificadas, notificadas a las organizaciones, y es una pena que se hayan impuesto. Nuestra recomendación como abogados es defensa. Tenemos el recurso de revocación para demostrar a la autoridad que se excedió. Tenemos el recurso de revocación en donde le decimos, oye, perdón, pero la naturaleza de la multa no es la que le estás aplicando. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en ese sentido. Las multas no pueden ser desproporcionales a la capacidad económica, a la actividad del contribuyente. ¿Por qué? Porque no pueden tener un sentido, en este caso, asfixiante para las organizaciones. Es totalmente injusto. Y por lo tanto, consideramos que lo que procede es la defensa jurídica. En este caso, el recurso de revocación. ¿Por qué no el juicio de nulidad en primera instancia? Porque muchas veces este juicio implica, no muchas veces, es una de las características del juicio, que tenemos que garantizar, en este caso, el monto de la multa. Y por lo tanto nos tendremos que meter en un egreso económico que las organizaciones no tienen, ¿no? Por lo tanto, consideramos que el recurso de revocación debe de ser el que debe de imponerse, porque gracias a este recurso de revocación, las organizaciones le pueden demostrar al SAT sus razones. Oye, yo ni siquiera había nacido al derecho. Oye, yo cumplí con el informe de transparencia en agosto del 2019. Tú puedes observar mi actividad es cero, es nula, ni siquiera era donataria autorizada y ya me estás imponiendo una multa. Esperamos que procedan estos recursos de revocación porque creemos que la autoridad en ese sentido tiene que recapacitar. No es justo que por motivos administrativos, como el hecho de no haber manifestado que no recibí nada, ya eso ya se deriva en una multa. Creemos que en ese sentido la autoridad se excedió totalmente. En otros casos hemos observado también casos particulares donde la autoridad se equivocó, donde la autoridad impone una multa a organizaciones que no tenían la obligación de presentar transparencia,
¿Por qué? Porque eran donatarias condicionadas. ¿Por qué? Porque no habían salido publicadas en X o Y publicación de la resolución miscelánea. Y en esos casos, la autoridad, pues ya se ve que recibió una instrucción. ¡Multen! ¿A quién? Pues a todas, o no todas, pero todas las de esta lista. Y ya, pues no hicieron una depuración correcta. Y bueno, en algunos casos consideramos que la autoridad se excedió. ¿Qué pasa en los casos en donde efectivamente la organización omitió presentar el informe de transparencia en mayo? Porque también hay que advertirlo. El sistema para presentar el informe de transparencia en algunos lugares de esta geografía mexicana no funcionaba correctamente. ¿Cuántas horas le dedicaron contadores, directores, administradores a intentar presentar este informe? Y el sistema simplemente los botaba, no los dejaba continuar, que por una versión de internet, que por otra, que por si la fiel, que es no la fiel, todo esto, esta complicación. Y hay que advertir, las organizaciones que trataron de o lograron obtener pantallas, evidencia de la imposibilidad de presentar, creemos que pueden llegar a tener más posibilidades que las que no. Aún así, sostenemos que las multas son excesivas, son desproporcionales y en muchos casos no están bien correctamente motivadas y fundadas por parte de la autoridad. Y por eso lo advertimos en esta filmina, ¿no? Hay errores de fundamentación, hay errores de motivación y uno como contribuyente tiene el derecho de hacerle ver eso a la autoridad. ¿Cuáles son esas causales de pérdidas del estatus de la donataria? No presentar la declaración anual en tiempo. Hay una regla miscelánea que nos dice aquella donataria que sea reincidente y no lo haga en 2 ejercicios continuos, también será motivo para que le quitemos su autorización. En 2 ejercicios continuos, igual con el informe de transparencia. No lo haces en 2 ejercicios continuos, me das motivo para que yo te quite la autorización. Hace un par de años era automático. Y muchísimas organizaciones en el 2017, 2018 salían listadas que habían perdido la autorización, sobre todo 2017, 2016. ¿Por qué? Porque no habían presentado el informe de transparencia del 2014, 2015, 2016. Pero en ese sentido la autoridad dijo, a ver, que sean 2 continuos, 2 ejercicios continuos. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que cumplir, advertir a nuestro contador. Soy una persona moral, pero soy del título 3. La fecha límite para presentar mi declaración anual es el 15 de febrero. ¿Cuándo recomendamos que se cumpla esta obligación? Por favor, no el 15 de febrero. ¿Por qué? Porque el sistema se cae, porque no funciona, porque la CIEC no sirve, porque la FIEL tampoco, porque no se reconocen los archivos, porque ese día no hubo luz, electricidad y no hay más que a través del internet. En ese sentido, la autoridad ya fijó la ruta. Entonces, por favor, cumplamos con la declaración anual en tiempo, pero en tiempo no significa fecha límite 15 de febrero, cumplamos antes. La información contable ya se tiene a final del ejercicio. Recomendamos que en enero se cumpla con esta obligación. ¿Por qué? Porque en principio uno puede cumplirla en cualquier momento, pero sabiendo que hay una fecha límite. ¿Por qué a las donatarias nos toca el 15 de febrero? Así lo decidió la autoridad. ¿Cuándo va a cambiar eso? No sé. Lleva muchos años así y es el 15 de febrero. Es muy importante esta fecha y es muy importante que ustedes que dirigen las organizaciones se sienten con su contador, con su contadora y le pregunten, oye, ¿cuándo se presenta la declaración anual? Si no sabe de donatarias, les va a decir que en marzo, a finales de marzo. ¿Por qué? Porque las personas morales presentan su declaración anual hasta finales de marzo y personas físicas en abril. Si no sabe de donatarias, les va a contestar eso, además, con mucha seguridad. Va a decir, sí, me lo enseñaron en la escuela, es en marzo, ¿no? Es en abril las personas físicas, sí, pero, hola, le pueden decir, soy una donataria autorizada, soy del título 3, y aquí mi constancia de situación fiscal dice que tengo hasta el 15 de febrero para presentar. Tengo que advertir una situación, que esa no sea su guía de cumplimiento de obligaciones. No puede ser esa su guía.
¿Por qué? Porque la constancia de situación fiscal de algunas organizaciones nació como título 2. Ya son donataria autorizada, y no se cambia automáticamente la constancia de situación fiscal. No es un cambio automático. Por lo tanto, ya son donataria, ya tienen la obligación al 15 de febrero. Todos esos detalles los tienen que cuidar. También el otro, el de no presentar en tiempo y forma el informe de transparencia. Informe que también hay que advertir, la autoridad lo está modificando. Ahora parece ser que en el 2020 vamos a amanecer con un nuevo formato de informe de transparencia, en donde la autoridad, me decía por ahí un colega contador público, que lo más probable es que ya va a relacionar los FDIs, ¿no?, con todos nuestros egresos. Y es muy probable que nuestro informe de transparencia ya vaya a ser un informe en ese sentido, pues con la información digital que vamos emitiendo mes, con recibos de donativos, con CFDIs de todos nuestros egresos. Hay que estar pendientes, pero el informe de transparencia se nos ha comentado que ya va a tener otro formato. En principio, y también dicen que la autoridad ha hecho un esfuerzo para que sea de mayor facilidad su acceso y de mayor facilidad su cumplimiento. Habría que ver, ¿no? No lo hemos tenido a la vista, pero se nos han comentado que viene en un nuevo formato. Pero es muy importante estar pendientes porque además la autoridad cambia las fechas. Ahorita todos tenemos claro que es por lo menos al 31 de mayo. Se nos dice que en el mes de mayo abren el portal, está abierto sábados y domingos, ¿no? Todo el mes de mayo. Les pediría que no se esperaran al final, pero este informe de transparencia es bien importante revisarlo antes de enviarlo, porque pudiéramos estar sentando las bases para que en 1, 2, 3, 4 años la autoridad nos revoque la autorización. Porque si nosotros informamos situaciones, conceptos que no son correctos, que no tienen que ver con nuestra esencia de donatarias autorizadas, le estamos dando los motivos suficientes, porque además en el informe de transparencia manifestamos bajo protesta de decir verdad que la información que estamos firmando con la firma electrónica avanzada de la organización es verdadera, es cierta. Nosotros no podemos alegar en un futuro, es que me equivoqué, no era $1,000,000, eran 1,000 pesos, se me fueron 3 ceros. Pues sí, pues revisa antes, porque cuando firmas el informe de transparencia, la autoridad te advierte, oye, ¿estás de acuerdo? Porque bajo protesta de decir verdad, lo que estás manifestando aquí es lo que le estás expresando a la autoridad. ¿Ok? Muy bien. Regresando a los temas de defensa, a los medios de defensa, está todo el tema de los recursos. Por favor, no confundamos los casos de aclaración con los recursos de revocación, con los juicios de nulidad. Si las multas que nos impusieron ahora a finales de octubre y noviembre, sus contadores, sus asesores, las intentan desvirtuar con un caso de aclaración, les advierto que no va a proceder. Eso no dice la ley, eso ni siquiera dice el oficio de la multa. En ese sentido, la autoridad nos lo ha dejado claro. ¿Quieres que yo reconsidere? Recurso de revocación. ¿Quieres que un tercero, en este caso un juez, diga si tengo la razón o no como autoridad, o tú tienes la razón o no como contribuyente? Juicio de nulidad. Y obviamente siempre también está el juicio de amparo, ¿no? En una ulterior instancia, en donde nosotros podamos alegar inconstitucionalidad de la multa, de la motivación, de la fundamentación, del alcance. Siempre existen esas posibilidades, pero por favor, no se confíen en que digan, es que ya mandé un caso de aclaración, es que ya le mandé un mail, tengo el mail de la licenciada Wendy Jacome y le mandé un mail. Ahí la autoridad con toda razón nos va a decir, no lo hiciste en tiempo y forma en el conducto adecuado. ¿Ok? Por favor, tengamos también presente temas tan delicados como el tema de nuestra acreditación. Perdón,
me corrigen y no es Wendy Jacome, es Wendy Cruz, la licenciada Wendy Cruz, directora de donatarias autorizadas. No sé por qué le puse Jacome, pero bueno, es la licenciada Wendy Cruz. Pero, por favor, aunque tengan su mail personal o su mail institucional, ese no es el conducto. El conducto adecuado es el recurso de revocación, el juicio de nulidad, en tiempo y forma. 30 días hábiles que se interrumpen al haber interpuesto el recurso de revocación y vuelven a nacer 30 días hábiles para interponer el juicio de nulidad. ¿Qué pasa si también la autoridad advierte al revisar nuestros documentos que nuestro oficio de acreditación de actividades ya caducó? Porque hace tiempo la autoridad nos advirtió a través de la resolución miscelánea. Oye, el oficio de acreditación de actividades va a tener una vigencia de 3 años, salvo que el mismo oficio tenga una vigencia menor. Por lo tanto, cuidar muy bien, revisar cuánto tiempo tenemos de nuestro recurso, en este caso nuestro oficio de acreditación. Que en materia ecológica, recordar que no solamente es la Secretaría de Medio Ambiente Federal, también es la Secretaría de Medio Ambiente local de los estados, y también cualquier municipio tiene las facultades en la ley para emitir una acreditación de actividades en materia ecológica. Y también hay otros institutos a nivel federal, ¿no? Que nos pueden emitir estas constancias en materia ecológica. Revisemos, por favor, quién nos emitió la acreditación, cuándo vence y actualizarla en tiempo, porque además también la autoridad federal, en el caso de la Semarnat, en el caso de la CONAM, ha ido cambiando de criterios y a veces se tarda mucho en emitir una carta de acreditación o a veces ha decidido ni siquiera emitirlas. ¿Por qué? Por situaciones particulares. Los jurídicos de esas organizaciones dicen, nosotros no tenemos facultades para estar emitiendo estas acreditaciones, decidimos ya no emitirlas. Y entonces hay que buscarle, pero que sepan que una organización puede acudir a cualquier instancia federal, estatal y municipal, siempre y cuando se tengan las facultades adecuadas. Bien, recordando los derechos del contribuyente, por lo tanto, ya lo hablábamos, el recurso de revocación, el juicio de lo contencioso en materia del administrativo federal. Este juicio, una de sus características principales es que el juez es quien se pronuncia. El juez es quien se pronuncia. ¿Por qué? Porque es quien va a decir, ¿no?, si la autoridad tuvo o no tuvo razón en cualquier que nos haya revocado la autorización, que nos haya impuesto una multa, que nos haya sancionado. Entonces es un juez, en este caso de lo contencioso administrativo federal, quien se pronuncia al respecto. Y pues es un juicio al que también tenemos derecho, con la característica particular de que tenemos que garantizar en este caso, nuestra obligación de la multa. Ahora, también advertir que uno puede acudir al juez y demostrar nuestra situación económica, financiera, decir, oye, ni siquiera jurídicamente tengo cómo garantizar esta multa de 90,000 pesos. No tengo ni cuenta bancaria. O sí la tengo, pero con lo mínimo. No, ni siquiera he nacido, mi actividad no se ha podido desarrollar. Y el juez podrá valorar nuestro dicho y en este caso nos podrá conceder el no garantizar la multa. No es una generalización lo que estamos diciendo aquí, pero estamos advirtiendo que son de los procedimientos en litigio que uno puede acudir. Al grado también de que vamos a pensar que perdimos el recurso de revocación, perdimos el juicio de nulidad, todavía tendríamos, según nuestro código fiscal, la posibilidad de solicitarle a la propia autoridad, o ya sea quitas, es decir, que le paguemos en determinados plazos o que nos haga un descuento considerable, que va desde el 20% al 100% de la multa, ¿no? También la autoridad en ese sentido puede, con argumentos que le expresemos, puede en determinado momento pronunciarse en el sentido de que nos puede quitar
¿no? En determinado porcentaje el monto de la multa. ¿Con qué característica? También hay que advertir. ¿Con qué característica? Pues que ella no es recurrible. Si la autoridad dice te condono el 50%, ya no existe ningún recurso para hacerla reconsiderar del porcentaje gracioso que nos concedió. Por eso nosotros no lo recomendamos como primera y única instancia. Oye, pues ve con la autoridad y dile que te haga un descuento, porque si solamente te lo hace del 20%, en ese caso ya aceptaste la multa y a fuerza tienes que pagar el 80%. Por lo tanto, consideramos que es el recurso de revocación y después el juicio de nulidad lo que debe de proceder. Bien, me gustaría que me expresaran dudas, ¿no? Que tuvieran. Me voy a regresar simplemente para efectos de dejar una filmina expuesta. Dudas que tuvieran de lo aquí expuesto. Tenemos aquí ya una pregunta de Erika Torres. Dice, hola, buenos días. Yo tengo una donataria y 2 multas por no presentar declaración del 2017 y por no declarar en el sismo 206,000 pesos. Y después nos dice, gracias por la información. De hecho, mi asociación ya no está activa, la daré de baja. Pues habría que ver ese caso particular por los elementos que se nos expuso en la duda, en la misma pregunta. Lo que sí tenemos que advertir es que no creemos que la autoridad vaya a proceder a la autorización del cierre de esa donataria autorizada si existe una multa vigente. Habría que resolver el problema de la multa, habría que resolver de fondo el problema de la multa, porque si no, va a quedar en el antecedente de la organización el hecho de que tiene un par de multas que no se cumplieron en su momento y no le va a permitir el cierre de la donataria autorizada, aunque esa sea la voluntad, en este caso, de los miembros de la organización. El problema es que ese tipo de multas, si uno no las recurre a tiempo, quedan vigentes y en el momento en que uno acude al proceso de liquidación de la organización, pues la autoridad con toda razón dice, oye, pues sí, pero me debes esta cantidad de dinero. Es que yo no tengo dinero para pagar. Bueno, pues entonces no te liquido, no te autorizo la cancelación del RFC, no te autorizo el dar de baja a la organización. Es un problema serio, es un problema serio que habría que revisar el contenido de las multas, su alcance y ver de qué manera se puede, en este caso, interponer un recurso. O vamos a pensar que no se quiere interponer ningún recurso. También, pues ahí lo que recomendaríamos es acudir a la autoridad y solicitarle, esta es mi realidad, no tengo ni siquiera cuenta bancaria, me interpusiste 2 multas, no tengo medios económicos para cumplirla, te pediría que me descontaras, que me las quitaras, y no solamente eso, ya aprovechando que estoy aquí, pues que me ayudaras a liquidar a la organización, porque ya no quiero continuar con ella. Pero eso sí es un acercamiento formal con la autoridad, porque si no se quisiera recurrir a estas multas, quedarían totalmente firmes y el récord administrativo sería negativo. Sí, seguimos invitándolos y invitándolas a que si tienen alguna duda, otra o algún comentario extra, que nos lo pudieran hacer llegar. Y aquí el licenciado José nos está compartiendo también su contacto para que, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, que pudieran hacerle llegar también un correo y también comentarles que a todos los miembros e integrantes de la red Hoja tienen el acceso, gracias a la relación que tenemos con Dakshina AC, pues una asesoría gratuita donde ellos les pueden dar también algún asesoramiento, que puedan tener como ese espacio donde ustedes puedan cumplir o puedan expresar
sus dudas o comentarios. Recuerden que la Red Hoja es una plataforma para el fortalecimiento de organizaciones de jóvenes que están trabajando, y justamente como la juventud trae el ímpetu, la energía, pero hay veces que nos falta conocer más esta información, y pues muchas veces, pues a veces fracasan estas organizaciones porque no tenemos la información completa o no tenemos realmente una asesoría adecuada, y el acceso a la información llega a ser muy costosa. Por eso la Red Hoja te está acercando esta información para que la aproveches y que puedas impulsar los proyectos y tu causa con el mejor éxito posible. Estemos muy al pendiente de la resolución miscelánea para el 2020, porque los últimos años, cada año la autoridad va emitiendo nuevas reglas. Ya nos tocaron organizaciones que con las mejores intenciones, sus despachos contables, sus asesores, siguen presentando el informe de transparencia pensando que se presentaba en septiembre, en agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque pues no advirtieron que esta obligación llevamos 2 años cumpliéndola a partir de mayo. ¿Cuándo la autoridad puede volver a cambiar? Pues les puedo advertir que en cualquier momento, porque si recordamos, hace 4 años, hace 5 años se cumplía esta obligación en noviembre y en diciembre. Desde noviembre y diciembre era cuando se cumplía transparencia. Entonces, si alguien hace un análisis de qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en cuanto a estas reglas que va imponiendo el SAT, pues yo advertiría que por lo menos en materia de transparencia, desde que nació esta obligación, ha habido mucho cambio de fechas, mucho cambio de fechas. Entonces, nuestra recomendación sería actualización. Que cada organización esté muy bien enterada de cuándo debe de cumplir con sus obligaciones. En este caso, cumplir con la declaración anual de impuestos, cumplir con el informe de transparencia. Estar muy bien informados. No dejarse llevar por comentarios de alguien más, ¿no? Uno tener la certeza. Yo les recomendaría revisar detalles como si su firma electrónica avanzada está vigente. Detalles como si tienen la clave CIEC para en determinado momento hacer cosas a través de mi portal, que viene siendo el password. También la misma autoridad le ha ido cambiando de denominación de nombre a todos este tipo de claves. Recordar ahora en enero cumplir con el informe anual los que tengan su CLUNY, que además es a través de la firma electrónica avanzada del representante legal, pero del representante legal que esté inscrito en la CLUNY, no de cualquier representante legal. Todo eso hay que revisarlo, y ahorita diciembre es un buen momento. Oye, ¿quién está inscrito, quién está registrado como representante legal en la CLUNY? No, pues fulano de tal. Oye, hay que tener su firma electrónica avanzada vigente, a la mano. Hay que advertir que es la única manera en que se cumple con este informe para que esté vigente la CLUNY. ¿Por qué se necesita una CLUNY vigente? No solamente para recibir recursos del Estado, del gobierno, de un Estado o municipio. Ya hay fundaciones particulares, privadas, nacionales e internacionales, que piden la CLUNY y que esté vigente como requisito para poder acceder a ciertos recursos. ¿Por qué? Porque el donante manda, y si pide esa obligación, pues hay que tenerla al día. Entonces, nuestro consejo es estar muy bien informados, compartirnos información certera, estar muy al pendiente de las nuevas reglas, tomar nota, y que nuestras organizaciones estén totalmente al día. Digamos, para cerrar este webinario, licenciado, me gustaría un último comentario para las organizaciones de jóvenes que están apenas incidiendo en esto. Bien, pues nada más, muchas gracias a esta iniciativa. Mi comentario sería información clara. Vale la pena, la autoridad está cambiando, está imponiendo multas importantes que nos pueden desbalancear financieramente hablando, que nos pueden totalmente sacar de nuestro propósito, y lo único que hay que hacer es advertir qué es lo que debo de cumplir en tiempo y forma, tener todos los elementos de cumplimiento y continuar con los objetivos sociales de cada una de las organizaciones. Informarse
y tomar las medidas preventivas para que esto no traiga consecuencias negativas para sus organizaciones. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Perfecto. Pues de antemano quiero agradecer mucho, licenciado, por la accesibilidad y por esta información que nos ha brindado para todos los que nos han escuchado el día de hoy y que puedan llevar sus causas de la mejor manera. De igual manera, por parte de la Red Hoja, Reforestamos México, agradecemos mucho esta plática que nos acaba de dar, gracias al vínculo que se tiene con Dakshina. Muchas gracias, Dakshina, por esta información. Si este webinario lo llegaste a escuchar después de la hora en vivo, puedas escribirnos a los correos que te acabamos de compartir o al correo de la Red Hoja, que es redhoja2017@gmail.com. Igual por el mismo canal de Facebook, que nos puedas escribir tus dudas, comentarios y también poderte vincular con estas organizaciones que te puedan brindar la mejor asesoría. Y como bien lo dice el licenciado, que no tengamos información a lo mejor de segunda o tercera mano, porque hay veces que el teléfono descompuesto pues llega a generar un impacto negativo en las cosas que realmente queremos hacer. Muchas gracias, pues ya lo saben, nosotros somos la Red Hoja. Búscanos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y si eres una organización de joven que trabaja en temas ambientales, pues la Red Hoja es para ti. Escríbenos, infórmate y pues mucha suerte, que tengan un excelente día, una excelente semana. Hasta luego.